Muy buenos días, a mi grupo le tocó las técnicas de muestreo. Estamos conformados por Paula Usán, Daisy Galvis, Juliet Martínez, Ana Rodríguez y mi persona, Mateo Alarcón. Como primer tema les voy a hablar del muestreo aleatorio simple. Bueno, básicamente esto es un tipo de muestreo que consiste en seleccionar un subconjunto aleatorio de individuos de la población objetivo para representar a todo el grupo. Esto es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Esta es una técnica utilizada en los estudios de mercado para recopilar datos de una muestra de una población más amplia. Bueno, aquí tenemos los pasos sobre cómo realizar un muestreo aleatorio simple. Para esto yo enumeré 6 pasos. El primero sería definir la población objetivo. Ya definiendo esto, vamos al paso número 2, que sería identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo o desarrolla uno nuevo. Como pasaremos al tercero, y este sería evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura. Bueno, esto es, o sea, más o menos quiere decir la lista, base de datos o donde vayas a seleccionar tu muestra para identificar y corregir posibles problemas. Ya pasaríamos al punto número 4, que sería asigna un número único a cada elemento de la trama. Sigue el quinto, que sería determinar el tamaño de la muestra. Y por último, el sexto, que sería selecciona al azar el número específico de elementos de la población. Básicamente, pues así sería como un muestreo aleatorio simple. Y acá tenemos, yo puse fue el ejemplo del muestreo aleatorio simple. Entonces, una empresa tiene 120 empleados, se requiere extraer una muestra de 30 de ellos. Entonces, ahí podríamos como enumerar los empleados del 1 al 120, sortear 30 números entre los 120 trabajadores y ya pues la muestra estaría formada por los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. Básicamente, así se sacaría un muestreo aleatorio simple. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué es? Es un método de muestreo probabilístico donde la población se divide en estratos homogéneos y se selecciona una muestra aleatoria de cada una. Por ejemplo, la edad, el género, facultades, regiones. Luego se toma pues la muestra, como ya lo dije aleatoriamente, de forma proporcional igualitaria según el objetivo del estudio. Como observamos en la imagen, tenemos una imagen donde salen varias personas con diferente color, donde sale la parte de la muestra, donde sale estrato 1, estrato 2, población, estrato 3 y la muestra que se toma de las tres partes que estamos dividiendo entre estas. Bueno, ¿por qué se habla de estratos homogéneos? Porque son subgrupos de población que se forman en función de una característica común, de manera que los individuos dentro de cada estrato son las más similares posible entre sí respecto a esta característica. Eh, como ejemplos de estratos homogéneos, en una escuela escolar, alumnos agrupados por grado académico primero, segundo, tercero, cuarta, etc. En un estudio de mercado, consumidores agrupados por grupo de edad 18, 25, 26, entre otros. En una empresa de empleados agrupados por departamentos, marketing, finanzas, ventas, diferentes. ¿Por qué son importantes estos? Porque al tener grupos internos homogéneos se reduce la variabilidad dentro de cada estrato, lo que mejora la precisión del muestreo y hace más representativos los resultados. ¿Para qué se usa un muestreo aleatorio estratificado? Para mejorar la precisión de los resultados, asegurando que todos los subgrupos estén importantes representados. Pasos principales. Primero, dividir la población de estratos por edad, género, nivel. Segundo, determinar el tamaño de la muestra por estrato proporcional, lo cual es que la muestra de cada estrato es proporcional a su tamaño en la población. O igual o no proporcional se toma en el mismo número de elementos por estratos según criterios específicos. 3. Seleccionar aleatoriamente dentro de cada estrato. Ventajas de este: resultados más precisos, representación equitativa de subgrupos, útil cuando los estratos son diferentes entre sí.
Un ejemplo rápido entre esto, encontramos si hay 100 estudiantes y 60% son mujeres y 40% hombres, una muestra de 100% debe tener 60 mujeres y 40 hombres elegidos aleatoriamente. Bueno, en las siguientes imágenes nos muestra lo que anteriormente ya expliqué, pero pues dibujado de otra manera, demostrándolo pues de una manera más creativa. Ahora, ¿qué tipos de muestreos aleatorios estratificados hay? Primero, muestreo estratificado proporcional. Se selecciona una muestra proporcional al tamaño de cada estrato en la población. Ejemplo, si el 60% de la población está en un estrato, entonces el 60% de la muestra se toma de ese estrato. Ventaja de esto, representa fielmente la estructura de la población. Segundo tipo de muestreo estratificado, que es el muestreo estratificado no proporcional. Se toma el mismo número o un número arbitrario de elementos de cada estrato sin importar su tamaño. Ejemplo, tomar 20 personas de cada grupo aunque uno tenga 1000 y el otro 200. Ventaja de este, útil cuando se requiere comparar estratos por separados aunque sean de distinto tamaño. Ahora les explicaré un ejemplo aplicativo en la vida real, en el momento de realizarlo dentro de la universidad. Para esto, suponemos que en una universidad quiere investigar a nivel de satisfacción de sus estudiantes respecto a los servicios que ofrece la universidad. Tiene diferentes facultades y cada facultad tiene un número diferente de estudiantes. Para obtener una muestra representativa se puede usar muestreo aleatorio estratificado. Paso 1. Identificar los estratos. La población total de la universidad está compuesta por estudiantes de varias facultades. Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Medicina. Los estratos en este caso serán las facultades. Paso 2. Determinar el tamaño de la muestra. Para esto, suponemos que la universidad quiere seleccionar una muestra de 200 estudiantes. Para hacerlo de manera representativa, primero deben conocer el tamaño de cada facultad en relación de la población total. Paso 3. Dividir la población en estratos. Facultad de Ingeniería tienen 1000 estudiantes, Facultad de Ciencias Sociales 500 estudiantes, Facultad de Medicina 300 estudiantes. Población total serían 1000 más 500 más 300 es igual a 1800 estudiantes. Paso 4. Bueno, antes de pasar al paso 4, encontramos con una gráfica que nos muestra la cantidad que tenemos en ingenierías, en ciencias sociales y en medicina. Y pues una gráfica también representa y un diagrama redondo que también muestra la proporción de estudiantes de facultad, que es en 55.6%, 27.8%, ciencias sociales, medicina 16.7%. Listo. Listo, ahora sí, paso 4. Calcular la proporción de cada estrato en la población total. Facultad de Ingeniería, 1000 dividido en 1800 es igual al 0,5556%. Facultad de Ciencias Sociales, 500 dividido en 1800 sería un 27.78%. Facultad de Medicina sería 300 dividido en 1800, pues que 1800 es el número total de estudiantes, es igual al 16.67%. Paso 5. Para ese paso se debe determinar el número de estudiantes a seleccionar en cada estrato. Total de la muestra, 200 estudiantes. Facultad de Ingeniería, 200 por el 0,5556, igual a 111 estudiantes. Facultad de Ciencias Sociales, 200 por 0,2778, 56 estudiantes. Facultad de Medicina, 200 por 0,1667 igual a 300 estudiantes. En esta imagen observamos la tabla por facultad, ingeniería, sociales y medicina, los estudiantes, el número de estudiantes en cada una, la proporción que ya calculamos anteriormente y la muestra seleccionada, que es la que ya tenemos en el resultado en el paso 5. Ahora en el paso 6, selección aleatoria dentro de cada estrato.
Ahora, dentro de cada facultad se selecciona aleatoriamente a los estudiantes. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería se eligieron 111 estudiantes de forma aleatoria, de Facultad de Ciencias Sociales 56 estudiantes aleatorios y de Facultad de Medicina 33 estudiantes aleatorios. En el paso 7 se debe realizar la investigación. Una vez que se ha seleccionado la muestra representativa de esta, cada facultad se procede a la encuesta o análisis de satisfacción entre estas y cuánto fue la calidad de esta proporción de estrato. Ventajas en esta muestra. Se garantiza que todos los grupos importantes, en este caso las facultades, estén representados adecuadamente. Otra es la mejora de la precisión de los resultados, ya que se asegura una representación proporcional de los estratos. Ya como último análisis y conclusión de esto, encontramos que el muestreo aleatorio estratificado ayuda a obtener una muestra más precisa y representativa de una población heterogénea, como en una universidad con diferentes facultades, asegurando que todos los grupos sean escuchados y que los resultados sean generalizables. Bueno, eso es todo por este tema. Siguiendo con el tema, muestreo por conglomerados. ¿Qué son los conglomerados? Son agrupaciones de elementos que existen naturalmente por razones económicas, biológicas, sociales, entre otros, que pueden ser el grupo de estudiantes de un colegio, puede ser una empresa, un municipio o una ciudad. El muestreo por conglomerados es un método de muestreo que se utiliza para seleccionar una muestra de una población. En este método la población se divide en grupos o conglomerados y luego se selecciona alguno de estos conglomerados para incluirlos en la muestra. El propósito del muestreo por conglomerado es disminuir el costo de recolección de la información, especialmente lo correspondiente al desplazamiento entre las unidades muestrales. Sin embargo, esta reducción de costos conlleva una pérdida de eficiencia de los estimadores que se quieren obtener, ya que la varianza puede ser mayor que los otros métodos de muestreo. Cuando seleccionamos esta técnica por conglomerado, tenemos que ver que cumplan las siguientes reglas. Primero, los conglomerados deben ser definidos de tal manera que todos los elementos de la población pertenezcan a uno y solamente a uno de los conglomerados. Segundo, debe tener una aproximación del número de elementos que lo conforman. Tercero, con el fin de lograr la disminución de costos de la recolección, los conglomerados deben ser de tamaño pequeño. Citando aquí ya nuestro ejemplo, se quiere estudiar la calidad del agua en diferentes barrios de una ciudad. Pasamos a dividir nuestra ciudad en conglomerados, ya es en barrios. Los barrios disponibles citados en este ejemplo son el barrio A, el barrio B, el barrio C, el barrio D y el barrio D. Luego se hace una selección aleatoria de conglomerados. Se selecciona el barrio B y el barrio D para el estudio de la calidad del agua, lo cual se le van a medir unos parámetros que son el pH, la demanda bioquímica de oxígeno y la turbidez. Luego de tener ya los datos recolectados, se pasa a hacer una tabla, lo cual distribuimos nuestros datos y se procede a hacer un gráfico. ¿Qué podemos nosotros obtener con estos gráficos? Podemos concluir que este resultado puede ser útil para priorizar esfuerzos de monitoreo y tratamiento de la calidad del agua de estos barrios. El teorema central del límite dice que si tomamos un número de muestras suficientes grandes, a la medida de estas muestras se pueden aproximar a una distribución normal. Además, el teorema central del límite afirma que la media muestral se acercará al valor de la media de la población a medida de la que aumenta el tamaño de la muestra. Esto nos permite aproximar los parámetros de la población estadísticas más abajo
o ahí acá al lado, a mano derecha, tenemos un ejemplo más o menos de cómo se hace. En general, esto se considera que para poder aplicar el teorema central del límite, el tamaño de la muestra debe ser como mínimo 30 observaciones, aunque depende de las características de la variable estudiada. El teorema central del límite tiene muchas aplicaciones, ya que la distribución normal permite hacer cálculos estadísticos inferenciales como contrastes e hipótesis o intervalos de confianza, por ejemplo, en finanzas del teorema central del límite, que sirve para analizar el rendimiento y el riesgo de una inversión. Bueno, ahora lo siguiente, el ejemplo del teorema central del límite. Hay 6 ejemplos de n1 de n es igual a 1, n igual a 4, n igual a 2, a 3 y a 5. Un ejemplo del teorema central del límite es el lanzamiento de un lado. En el lanzamiento, que sigue la distribución uniforme discreta para todos los resultados que son equiprobables, pero la distribución de la suma de varios resultados se aproxima a una distribución normal. Ahí, como pueden ver, les dejo un ejemplo. De modo, pues, en cuanto los lanzamientos se hagan, más probable es la forma de la distribución de las medidas que aparecen en la gráfica de distribución normal. Ahora les explicaré sobre la fórmula del teorema central del límite. El teorema central del límite afirma que si una población tiene la medida de U y una desviación estándar O, tomamos un número de muestras suficientes grandes, que n es mayor o igual a 30. El conjunto de medidas de muestras se pueden aproximar a una distribución normal de medida U y desviación estándar O n. Como podemos observar, ahí también les dejé un claro ejemplo de una fórmula. Además que si x1, x2, x infinito, como lo podemos decir, son variables aleatorias e indefinitivamente distribuidas de medida y desviación estándar, y n es suficiente grande, entonces la variable obtenida de la suma de todas ellas se puede aproximar a una distribución normal definida por la siguiente fórmula, que es y igual a n. Seguimos con la determinación del tamaño de la muestra. La determinación del tamaño de la muestra es una etapa clave del proceso de muestreo estadístico, ya que garantiza que los resultados obtenidos de una muestra sean representativos de la población. A continuación se explica los conceptos principales. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Es el número de elementos, personas, productos, eventos, etc., seleccionados de una población para realizar un estudio estadístico. Los factores a considerar para determinar el tamaño de la muestra son los siguientes. El primero es el tamaño de la población, que lo representa la letra N mayúscula. Total de elementos de población. El segundo es el nivel de confianza, Z. Probabilidad de que el parámetro poblacional esté dentro del intervalo. Comúnmente 90%, 95% o 99%. El tercero es el margen de error, que se representa con la letra E mayúscula. Precisión deseada en los resultados, por ejemplo, más 5%. Luego seguimos con el cuarto, que es la proporción esperada, P. Estimación de la proporción esperada del éxito. Si no se conoce, se usa 0.5 para mayor variabilidad. Y por último, utilizamos la variabilidad de población. ¿Cuánto varían los datos dentro de la población? Continuamos con la fórmula de poblaciones grandes cuando n es muy grande o infinita.
Se grafica con n igual a z sobre 2 por p por, entre paréntesis, 1 menos p, y cierro paréntesis, todo esto sobre e a la 2. N es el tamaño de la muestra, z es el valor, por ejemplo, 1.96 o 95% de confianza. Luego sigue P, que es la proporción esperada, y la E, que es el margen de error deseado. Seguimos con la corrección por las poblaciones finitas, que es si la población es pequeña, se usa la fórmula de corrección. Esta es NF igual a N sobre 1 más N menos N sobre N mayúscula. NF es el tamaño final de la muestra ajustado, N mayúscula es el tamaño de la población total y N minúscula es el tamaño de la muestra sin corrección, es decir, el cálculo con la fórmula anterior. Tenemos el ejemplo práctico. Bueno, aquí vamos a suponer que quieres estudiar una población de 1000 personas con un nivel de confianza de 95%, que es z igual a 1.96, con una proporción esperada de 0.5 y una margen de error de 5% en 0.05. En el paso número 1 ponemos n igual a 1.96 a la 2 por 0.5 por 0.5 sobre 0.5 a la 2, igual a 8416 por 0.25 sobre 0.0025. Eso es igual a 384.16. Y en el paso 2 hacemos la corrección de la población NF, que eso es igual a 384.16 sobre 1 más 384.16 menos 1 dividido 1000. Y eso nos da como resultado aproximado 278. Entonces tenemos las necesitarias de 278 personas para una muestra representativa de una población de 1000. Seguimos con la gráfica, en donde aquí tenemos la muestra con la variación en el tamaño de la muestra de corregido según el tamaño de la población. La línea roja discontinua representa el tamaño de la muestra sin corrección aproximadamente de 384. Como lo puedes ver, para las poblaciones pequeñas, la corrección reduce significativamente el tamaño necesitado de la muestra.